Bueno, bienvenidos a este primer video de esta nueva etapa del canal de YouTube, en el que voy a estar hablando y compartiendo acerca de las alergias o cómo comprendemos cuáles son los mecanismos detrás de las alergias desde el modelo de las 5 leyes biológicas y los desarrollos de Hammer, a los cuales también le sumo mi propio aporte y mi propia interpretación. Así que para comenzar, lo que te voy a pedir primero es que te suscribas al canal para poder recibir toda la información que voy a estar publicando en próximos videos. Y también te voy a pedir que comentes si es que has transitado o transitaste alguna de las alergias y cuáles son los síntomas que esas alergias te daban. Para comenzar y para poder ordenarnos en la explicación, porque van a ver que es una explicación bastante compleja, sobre todo si es la primera vez que tenés un acercamiento a este modelo, que es una nueva manera de pensar, de interpretar y de estructurar los procesos biológicos que cursa nuestro cuerpo, que en muchos casos son conocidos como síntomas y enfermedades. Así que para comenzar es importante dividir las alergias o lo que va ocurriendo dentro de los programas biológicos con presencias de alergenos. Es primero los signos clínicos, la sintomatología, lo que le ocurre a tu cuerpo cuando estás frente al alergeno. Ahí vamos a tener un dato muy importante. Y luego también lo que vamos a analizar es qué mecanismos hay detrás de que para una persona tal alimento, por ejemplo unas frutillas, sean un alérgeno y para otra persona no lo sea, o por qué a una persona le cae mal la misma comida que está comiendo frente a otra persona y a la otra persona le caiga perfectamente. Entonces, dividiendo el análisis en estas dos partes, lo que vamos a ver primero es lo más simple, que es el tipo de adaptación biológica que va teniendo el cuerpo. Por ejemplo, podés tener una rinitis como reacción alérgica o lo que los médicos llaman reacción alérgica. Podés tener una erupción cutánea como por ejemplo una dermatitis o un eczema. Podés tener una gastritis. Se te puede caer el pelo de alguna parte del cuerpo. Podés tener un edema de glotis. Bueno, las manifestaciones biológicas de las alergias pueden ser varias. Incluso otras manifestaciones biológicas que tienen que ver más con la conducta y el comportamiento, como las fobias y los ataques de pánico, que en sí no son considerados una alergia, pero que sí siguen este mismo formato alérgico que te voy a compartir en este video. Así que si tenés alergias o tuviste en algún momento o si estás teniendo alguno de los síntomas que mencioné recién, quédate hasta el final para saber de qué se tratan esos programas biológicos y que puedas identificar su origen y el sentido que tiene su activación. Yendo entonces a esta primera parte que tiene que ver con la reacción biológica o la respuesta que tu cuerpo va a dar frente al alérgeno, siempre va a estar vinculada al tipo de interpretación o al tipo de conflicto con ese elemento incluido en la realidad. Por ejemplo, una persona que tiene una situación de separación o de contacto no deseado va a generar un eczema o una dermatitis en una zona específica de su piel relacionada a ese contacto o a esa pérdida de contacto. Entonces, el alérgeno, que después vamos a ver cómo se programa, tiene que haber estado necesariamente presente en la situación en la cual esa persona se vio separada o recibió un contacto no deseado. Si vamos al ejemplo de una persona que tiene una gastritis, por ejemplo, que es un aumento de la acidez en su estómago, un aumento del ácido clorhídrico dentro de su proceso digestivo, lo que vamos a tener es una persona que vivió una situación que consideró que no podía digerir. Por ejemplo, una persona se encontraba almorzando, comiendo algo específicamente, y en ese momento recibe una llamada o recibe una información, imaginemos en el celular, a través de un mensaje o a través de algún tipo de comunicación, frente a la cual esa persona no sabe qué hacer o no puede reaccionar, no está pudiendo procesar la información que está recibiendo. Por eso nuestro cerebro envía la orden al estómago para que
aumente el ácido clorhídrico y también seguramente se asociará el alimento que se estaba comiendo, que se estaba digiriendo en ese momento, como dentro del mismo paquete de información que esa mala noticia que la persona está recibiendo en ese momento. De alguna manera, si escuchaste estos ejemplos, ya te vas haciendo una idea de cómo son estos mecanismos detrás de las alergias, es decir, cuál es el origen, cuál es la causa original de este tipo de mecanismos alérgicos. Y ahora lo que vamos a ver es cuáles son los mecanismos en la naturaleza o cuáles son los mecanismos biológicos en relación a cómo se programa un alergeno, ¿sí? Para esto es importante que puedas resignificar el concepto de alérgeno que tenés actualmente y que puedas seguirme en esta explicación que voy a estar haciendo en los próximos minutos. Vos imaginate que en lugar de ser una persona, de ser un ser humano, sos una liebrecita que viene muy tranquila por el monte y de repente aparece un zorro que la quiere cazar. Vos imaginate estar en esa tranquilidad, en esa armonía con el ambiente, y de repente aparece un elemento del entorno de esa liebre, en este caso el zorro, que pone en peligro su vida, es decir, pone en riesgo su supervivencia. Como sabemos, cada vez que existe un riesgo de supervivencia, se activan en los individuos que tienen ese riesgo mecanismos especiales para poner a ese animal o a ese individuo a salvo de esa amenaza, de eso que está amenazando momentáneamente su supervivencia. Entonces, en el instante en que la liebre detecta que un zorro está queriendo cazarla, va a activar diversos mecanismos. Hay mecanismos más conocidos como el de la lucha y la huida. El cerebro de esa liebre va a analizar en milésimas de segundo si le conviene luchar o le conviene huir y escaparse, escabullirse, esconderse, ponerse a salvo de ese predador, que seguramente es la opción que su cerebro va a elegir. Pero lo interesante es que además de ese mecanismo existen otros mecanismos mucho menos conocidos que son los que determinan también en nosotros los seres humanos las alergias o estos raíles, que es la palabra que utiliza Hammer, que traducido al castellano serían rieles o traducido al inglés serían tracks. Para comprender qué son estas pistas o rieles es importante imaginarnos que somos esa liebre y que aparece el zorro y que en ese momento la película que estamos generando en nuestra pantalla mental se detiene. Imagínate que el cerebro de esa liebre pudiera tomar la información que tiene a su alrededor en ese momento en que todo queda detenido y va a analizar conscientemente cierta información, quedando el resto de la información de esa secuencia, de ese cuadro, de ese fotograma de la película, por fuera de lo que puede tomar conscientemente. Es decir, lo más probable es que la liebre se enfoque en el zorro, en la posición del zorro, en dónde está, en qué tipo de estrategia está utilizando para cazarla, y el resto de la información, que ahora vamos a revisar paso a paso, va a quedar por fuera de su mente consciente, es decir, va a ser tomada, va a ser guardada y archivada en el inconsciente de la liebre. Y sobre todo, acá tenemos que tener en cuenta, y es una manera de poder comprobarlo, que el inconsciente de cualquier persona, tuyo, mío o de cualquier persona que conoces, es meramente biológico. Vamos a analizar un poquito más esto que te acabo de decir en otros videos, pero te vas a dar cuenta muy fácilmente que siempre que ingresa una información en nuestro inconsciente es porque no hemos podido responder ante una situación que considerábamos de riesgo de supervivencia. Entonces, volviendo a esa escena, teníamos en pausa la liebre, el zorro, imagínate esa secuencia, la mente consciente haciendo concentración, haciendo foco, y el inconsciente tomando todo el resto de información de esa milésima de segundo. Entonces, veamos qué información es la que puede estar ahí. Ahí vamos a tener olores, el olor del territorio que seguramente ha marcado el zorro durante miles y miles de años cuando hemos sido atacados
olíamos y olfateábamos para poder anticiparnos a ese ataque, viendo los rastros de orina y de heces de distintos animales para saber qué animal podría llegar a cazarnos. Entonces la liebre en ese momento dirá: no pude oler, no pude olfatear que yo estaba en el territorio de ese zorro. Olfateará olores vinculados a las plantas que están en ese lugar. Imagínense que hay, no sé, por ejemplo, un algarrobo o un chañar en ese monte y la liebre lo está olfateando en ese momento. El inconsciente también va a analizar y va a tomar la información del momento del día, porque seguramente sea el momento o uno de los momentos del día en que los zorros salen a cazar. Va a tener en cuenta también la época del año, si es otoño, si es primavera, si hace calor, si hace frío. Va a analizar ese momento también para saber y para guardar en su archivo que en ese momento del año salen a cazar los zorros. Va a guardar también información acerca de lo que comió, porque seguramente lo que esa liebre comió estuvo muy cerquita de la aparición de ese zorro. Entonces también lo que está en su estómago, el gusto que tiene en su boca a través de las papilas gustativas. Y va a guardar también en su inconsciente parte del camino que recorrió hasta encontrarse con ese zorro. Toda esa información va a ser guardada en el inconsciente de esa liebre y va a quedar asociada a ese evento o a ese conflicto biológico porque tuvimos riesgo de supervivencia en esa situación. Imaginémonos en esta historia que esa liebre se escapa y logra ponerse a salvo, y hasta ahí, al menos en esta primera instancia, bueno, fin de la historia. Entonces lo que tenemos en el inconsciente de esa liebre es toda esa información sensorial de los 5 sentidos, incluso información propioceptiva, guardada y asociada a un evento de riesgo de supervivencia. Como ya te habrás dado cuenta, esa información le va a servir a la liebre para en el futuro no volver a enfrentarse a ese zorro o no encontrarse desprevenida en una misma situación que ponga en riesgo su autopreservación. Lo que viene ahora es la parte más importante de todas. Imaginémonos que esa liebre al año siguiente vuelve a pasar exactamente por el mismo lugar, pero esta vez, la vez siguiente a la que vuelve a pasar por el lugar donde fue atacada el año anterior por el zorro, no pasa absolutamente nada. Es decir, su conflicto activo, ¿sí? Esta información asociada a ese evento y a ese conflicto que había quedado activa, termina por cerrarse. Es decir, su conflicto entra en conflicto lisis, disminuye ese conflicto activo. El conflicto en este caso es estar atenta a todos estos elementos que había guardado en su inconsciente en relación a ese ataque del zorro. Cuando vuelve a pasar, ¿qué hace? Se borra, digamos, toda esa información del inconsciente y va a pasar a expresarse, o sea, va a pasar a proyectarse esa información en el campo de realidad. A partir de ese momento, esa liebre tendría lo que nosotros llamamos una alergia. Cuando se cierra ese conflicto activo de asociación de un elemento, es decir, el alérgeno, a una situación de riesgo de supervivencia, se activa el alérgeno en sí. En el caso de la liebre, ¿para qué le serviría? Bueno, supongamos que estaba comiendo bayas de los algarrobos y la liebre, cuando va a comer la baya del algarrobo, ese mismo gusto, ese mismo aroma, la hace inconscientemente escapar del lugar. La hace tener un cierto rechazo hacia eso porque la conduciría el comer esas bayas al territorio del zorro. Y como sabemos, o como determinó el año anterior, en el territorio del zorro hay, por ejemplo, algarrobos. También lo que podría llegar a hacer para protegerla a esta liebre sería no salir a alimentarse en determinados momentos del año o en determinadas horas del día, que es cuando ese zorro la ha atacado. Ese es el sentido biológico detrás de toda alergia. Entiende nuestra biología que evitando el alérgeno estaríamos evitando un shock biológico o una situación que ponga en riesgo nuestra supervivencia. Si lo trasladamos al ámbito humano, podemos poner un ejemplo que también suelo poner en las charlas y en los talleres, que es el ejemplo del colectivo. Imaginémonos que una persona sale una mañana fría de invierno y va a cruzar la calle, y cuando va a cruzar la calle aparece
un colectivo que no vio venir y le pasa así por delante. La persona en ese momento ve el colectivo y hace ¡ah! Se pega un susto tremendo e inhala aire frío porque estamos justamente en un escenario de invierno y a la mañana. En ese momento, imagínense hacer exactamente como hicimos con la liebre, pongan pausa. La parte consciente le va a poner mucha atención a ese colectivo que está pasando a centímetros de la cara de la persona, se van a contraer sus músculos, se van a dilatar las pupilas, va a estar muy atenta a ese colectivo que acaba de pasar. Pero ¿qué ocurre? Hay un montón de elementos a los cuales no les puede prestar atención. El inconsciente, ¿qué elementos va a tomar? Va a tomar, por ejemplo, la ropa que la persona tiene puesta y el contacto, el tipo de tela que está teniendo en su piel en ese momento. Va a tomar el perfume que esa persona se puso ese día, lo que desayunó. Pongámosle que está tomando un café y que cuando aparece el colectivo se tira parte del café sobre la ropa. Va a tomar en cuenta la hora, la temperatura del aire, que es invierno. Va a tomar en cuenta un montón de cosas y va a guardar toda esa información en el inconsciente. Entonces, todos estos elementos van a quedar asociados como partícipes necesarios de esa situación de riesgo de supervivencia en esta persona. ¿Qué ocurre a partir de ese momento? En el cual el cerebro de la persona, ¿sí? El tallo cerebral sobre todo, asocia ese colectivo o ese bus para las personas que no son de Argentina, lo asocia a un predador, a algo que puso en riesgo nuestra supervivencia. Imagínense que durante miles y miles o millones incluso de años, lo que ponía en riesgo la supervivencia era identificado como un predador. Acá hay algo que nos toma desprevenidos, hay algo que aparece repentinamente, ¿ok? Entonces el inconsciente toma este colectivo, este bus, como un predador. A partir de ese momento se guardan en el inconsciente todos los archivos, toda la información asociada a ese evento y comienza a transitarse una fase de conflicto activo. Es decir, va a estar mucho más atenta a esa persona, va a tener una especie de comportamiento más miedoso, más medido, más meticuloso, por ejemplo, para cruzar una calle o para moverse cuando está, no sé, afuera de su casa o yendo a trabajar. Ese conflicto activo le va a dar a la persona más recursos, una conducta y un comportamiento mucho más adecuado para que no se repita esa situación de verse desprevenido, de verse sorprendido por una cuestión así. ¿Cuándo va a cerrar el conflicto esa persona? Cuando vuelva a pasar por el mismo lugar, es decir, cuando vuelva a exponerse a los mismos elementos de realidad, pero en vez de aparecer el colectivo, no ocurra nada. Entonces, al día siguiente, pasa por el mismo lugar, hace el mismo frío, hay el mismo sonido, está tomando el mismo café, se puso el mismo perfume, pero no pasa ningún colectivo, o por lo menos ese colectivo pasa, pero no sorprende a la persona. En ese momento entra en conflictólisis, se apaga el conflicto y todos los archivos que estaban guardados pasan a proyectarse a la realidad y ahí es donde comienza a tener una alergia. Las alergias pueden ser infinitas, pueden ser miles según los elementos de la realidad, pero un poquito en el ejemplo de recién habíamos dicho que estaba tomando un café, entonces puede ser que el café empiece a generarle cierta acidez, que cada vez que se pone ese perfume le queda un sarpullido en el cuello o en las muñecas, que empiece a tener algún tipo de asma o alergia vinculada a haber tomado aire en el momento que tuvo ese susto, entonces queda suspendida en el aire a nivel del comportamiento y tiene por ahí un cierre de la glotis. Otra de las posibilidades es que cada vez que se pone esa misma ropa empiece a tener cierta picazón o incluso puede llegar a tener ataques de pánico luego de ese día, cada vez que se levanta y sabe que tiene que ir al trabajo, cada vez que ciertos elementos conjuntos le hacen acordar, ¿sí?, a esa información que tiene guardada en su inconsciente.
Obviamente que la intensidad de la alergia que provoca ese alérgeno o la intensidad de esos ataques de pánico puede ser desde una pequeña intranquilidad hasta lo que conocemos como un ataque de pánico con altos niveles de activación. Lo mismo ocurre con las alergias, puede que la sintomatología sea leve o sea momentánea o sea de unos pocos días, o que por el contrario sea de muchísima más intensidad. Esto va a estar directamente asociado a la masa conflictual que se acumuló. Es importante tener en cuenta que tenemos la intensidad con la que fue vivido ese evento de riesgo de supervivencia y también tenemos que tener en cuenta que desde el momento en que se vivió el shock biológico hasta el momento en que se cerró el conflicto se acumula masa conflictual. Por eso, cuando una persona vive un cierto shock, la mayor recomendación de mi parte va a ser reexponerse lo antes posible a esa situación de shock. Poder cerrar el conflicto lo antes posible para no generar una alta acumulación de masa conflictual. La siguiente pregunta que te estarás haciendo es, bueno, y ahora con toda esta información, ¿qué es lo que puedo hacer o cómo se aborda una alergia? La primera respuesta para eso es teniendo información, conociendo cómo funciona este mecanismo, conociendo cómo funcionás vos y cómo te vinculás con los distintos elementos de tu entorno. Trata de recordar shocks biológicos y ver si los elementos que estaban presentes, elementos sensoriales, elementos que has tenido que captar por alguno de tus 5 sentidos, son hoy en día un alérgeno o activan en vos determinados síntomas o generan una alteración en tu conducta y comportamiento. Lo segundo que te recomiendo es que hagas un abordaje completo, elijas alguno de los procesos de mapa vital, ya sean los procesos grupales como las sesiones individuales, para poder hacer un abordaje preciso desde tu vida presente y contemporánea, pasando por cada uno de los momentos en los que estuvo presente este alérgeno o incluso en el árbol genealógico. Cuando se hace consciente el momento en que el alérgeno se asoció a un shock biológico y se gestiona ese shock biológico, es cuando la alergia o el cambio en la conducta y comportamiento, como puede ser una fobia o un ataque de pánico, se desactiva. Espero que la información de este video te haya servido. Gracias por llegar hasta el final. Te recuerdo que te suscribas, que le des like o que dejes tu comentario para que este video pueda llegar a más personas. Te pido también que me ayudes compartiendo esta información y que se la haga llegar a las personas que pueda llegar a conocer que estén transitando algún tipo de sintomatología como esta, y espero que les sea de mucha utilidad. De mi parte te mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video.